Antes de entrar de lleno en el tema, saludo con gusto y les presento a los panelistas que nos acompañarán en esta mañana para desarrollar estos importantísimos temas, especialmente para los chicos que actualmente se encuentran en las aulas y que en un futuro estarán también ejerciendo, algunos de ellos, esta profesión del periodismo y también de llevar la información en el día a día a los veracruzanos. Saludo con mucho gusto a Sandra Segura. Ella es reportera en el diario Notiver del Puerto de Veracruz, autora de la columna La Araña en Palacio, que se publica también en dicho rotativo, y es integrante de la Red Nacional de Periodistas, licenciada en Comunicación con maestría en Periodismo por la Universidad Veracruzana. Sandra, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en nuestra alma mater. Bienvenida. También a Joel Cruz Argüelles, él es reportero de la XCU de Veracruz, titular del programa Periodismo de Análisis en su emisión vespertina, así como del noticiero de la U en horario de 21 horas. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Veracruzana. Joel, buenos días. Gracias, buenos días. Y finalmente, y no menos importante, a José Luis Cerdán Díaz, exdirector de esta Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, jurado del Premio Nacional de Periodismo 2016, jurado también del Premio Estatal de Periodismo en su edición 2018 convocado por la CEAP, y también es licenciado en Comunicación por la Universidad Veracruzana con maestría en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias también por la invitación. Pues sean bienvenidos y pues vamos a entrar ya de lleno con este tema que nos convoca en esta ocasión y vamos a desarrollar una serie de preguntas que ya previamente se han analizado para profundizar en ese tema que pues adelantamos, los retos también, el desafío del periodismo actualmente en Veracruz. Y quisiera preguntarles para empezar, ¿realmente consideran que el periodismo está por desaparecer? Sandra, pues, te damos la palabra por ser la dama que nos acompaña en esta ocasión. Gracias, buenos días. Y, bueno, desaparecer, desde luego que no. El periodismo, por el contrario, ha retomado un auge, ha venido teniendo periodismo de investigación, sobre todo, a nivel nacional, pero también en el estado de Veracruz ha venido teniendo un especial empuje, pese a que los medios de comunicación muy poco invierten en lo que verdaderamente es un periodismo de investigación, que significa tiempo, esfuerzo y recursos, sobre todo. No se paga el periodismo de investigación en el estado de Veracruz. Es el decir que se hace periodismo de investigación pues es una esperanza, es una esperanza. Justo apenas hace unos días acaban de entregar premios a compañeros, Martín y otros compañeros que hacen muy buenos trabajos de periodismo de investigación, que se dan tal vez dentro de esa rapidez cotidiana con la que tenemos que trabajar, se dan el tiempo para buscar el plus en la información. En la radio también se hace periodismo de investigación, se toma un tema local, se escudriña lo más que se pueda, se escuchan las voces de la gente y eso es periodismo de investigación. No es necesariamente que tú tienes que descubrir quién es el aliado del Chapo Guzmán, ¿no? No es específicamente eso, sino un tema que le perjudica o que le está dañando a la sociedad en el puerto Veracruz o en Boca del Río, seguir el hilo, ir y descubrir dónde se genera el problema. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues yo coincido igual con mi compañera Sandra, el periodismo no está por desaparecer, ha evolucionado como la sociedad lo ha hecho. Nos enfrentamos ahora a una sociedad cada vez más exigente y por lo tanto nosotros debemos entregar un trabajo profesional. Cualquiera puede comunicar, cualquiera de las personas, estamos creados los seres humanos para comunicar, pero no cualquiera puede comunicar de forma profesional y ese es nuestro trabajo. Al ser egresados de la carrera, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, no cualquiera puede ser periodista, porque para ser periodista hay que tener una preparación y eso es lo que nos enseñan en las aulas por ejemplo, de la Universidad Veracruzana. Tenemos que tener un procedimiento, la nota lleva un procedimiento, lo que conocemos como la pirámide invertida y que nos han enseñado. Lo cierto es que ha cambiado la forma de hacer periodismo. La incursión de las redes sociales en nuestra sociedad ha tenido un impacto tal vez positivo
positivo, pero a la vez negativo, porque se ha encargado también de difundir hechos y cuestiones que tal vez se están utilizando de forma negativa y que en muchas ocasiones solo son rumores y versiones que no terminan siendo una realidad. Y el trabajo de nosotros es darle seguimiento al tema, consultar las fuentes, crear la noticia y, si es real, transmitirlo. Entonces, ahora el egresado de la carrera de comunicación tiene un gran reto. Ya no es el típico periodista que iba, reporteaba una nota, llegaba a la redacción, redactaba, la subía a la plataforma, ya fuese en radio, televisión o un impreso que se publicaba hasta el día siguiente. Ahora la sociedad nos está exigiendo y nos está presionando para que nosotros demos ese salto. Siempre han existido los intrusos del periodismo, como existen en cualquier otra profesión. Esas personas son aquellas que se dedican a comunicar también de forma no profesional, y entonces ahí tiene que estar el comunicador, el que se ha formado en una universidad, el que tiene las bases sólidas para poder comunicar y transmitir y decirle a la sociedad: ¿sabe qué? Esto es lo que está pasando. Porque cualquier persona puede sacar de contexto una nota, pero una nota profesional la hace un periodista que está formado en unas aulas. Has tocado, me parece, un tema importante en la actualidad, Joel, y pues el público también que nos mañana no nos dejará mentir. Esta lucha en el día a día entre la inmediatez, digamos, por un lado, un medio formal, un medio comprometido también con llevar estos datos en reales y corroborados también, contra la inmediatez también que ofrece pues cualquier persona desde la calle que se enfrenta a un hecho común, a un hecho del día, y con un celular puede transmitir tal vez por Facebook, pero finalmente, como tú lo decías, detrás de esa información que tú estás dando como profesionista va la ética y van los compromisos también que han formado a un periodista, y es a donde también se le debe apostar el valor. Maestro, me gustaría preguntarle también de entrada si considera si este periodismo está por desaparecer y si se deben incluir en el aula el tema de protocolos de seguridad. Ya Sandra por ahí también comentaba algo que es una realidad, estos desafíos a los que se enfrentan actualmente los colegas. Entonces, ante este escenario, pues ahora que se encuentra tan expuesto el profesional de la comunicación al ejercer el periodismo, ¿qué tan importante es incluir estos protocolos de seguridad en las aulas? Sin duda será importante, pero déjame decirte primero, citando al clásico Zorrilla, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Me consta personalmente que en México se está haciendo hoy mucho mejor periodismo de lo que conocíamos nosotros mismos en la actividad periodística en etapas anteriores. El periodismo ha sido una actividad con distintas acechanzas en épocas diferentes. La principal fuente de agresión hacia la actividad periodística a la que se refería Sandra desde el punto de vista de es una actividad que suele poner arroja luz sobre áreas oscuras de la sociedad, particularmente en las élites, tanto políticas como empresariales, todo tipo, y eso expone normalmente a los profesionales del periodismo a diversas agresiones. Celia del Palacio, en un libro recientemente publicado, hace un recuento de carácter nacional. Se registran 426 agresiones a periodistas, 226 de las cuales provienen de los 3 sectores de gobierno, 17 del crimen organizado. Estamos siempre con la tendencia de pensar que es el crimen organizado el que acecha con mayor virulencia la actividad periodística, pero si vemos las proporciones, sigue siendo el Estado, sigue siendo el gobierno en sus 3 distintos niveles los que responden de una manera agresiva a la actividad periodística. Por lo mismo, la necesidad de protocolos de seguridad me parece que podría reconsiderarse a partir de los datos duros que tenemos. Es cierto que cubrir cierto tipo de actividades, por ejemplo, la gente que hace nota roja, y que cada vez es menos la gente que cubre nota roja por los riesgos inherentes que tiene, ellos deberían de tomar la experiencia, y nosotros en las aulas retomar la experiencia de los periodistas de guerra, que no es un asunto nuevo. Tenemos decenios con ejemplos de qué es lo que se tiene que hacer para evitar que el periodista, hasta donde se puede evitar, se exponga su vida, exponga su salud, frente a hechos que lo rebasan en capacidades de defensa personal. Por otro lado, también tenemos un conjunto de
principios de carácter ético que se ponen en juego todos los días. Todos los días, en la medida en que ya no es tan fácil decidir entre si digo o no lo que a mi juicio resulta un hecho verificable, porque en algún momento esta era una decisión ética simple, es decir, puedo vender o no la información, puedo callarme o no, resguardando los intereses de alguien, pero en este caso y en estos tiempos y bajo estas acechanzas que tenemos, la decisión de publicar o no, y ya le está tocando también a los dueños de los medios, no solamente a los periodistas de a pie, la decisión o no de publicar algo y de hacerlo en algún cierto sentido puede costar la vida. De manera que entonces no es una decisión tan simple y tan fácil. Los protocolos están ahí, se han ido adecuando. Hay mucha gente en el país, dadas las evidentes montones de casos que tenemos en el país de periodistas asesinados por su actividad profesional. Mucha gente se ha dado la reflexión acerca de qué cosa es lo que tenemos que hacer. Hubo hace, no recuerdo, alrededor del 2012 más o menos, un grupo de medios encabezados por Televisa, por Milenio, por TV Azteca, el Grupo Reforma, etcétera, conjunto de medios, se pusieron de acuerdo para establecer un protocolo de tratamiento de la información. Entre otras de las cosas que decían era si un periódico exhibe una información que daña los intereses de un grupo del crimen organizado, ese periódico se pone en riesgo, se pone en la mira, de manera que entonces procuremos ponernos de acuerdo todos para finalmente llegar a la población que es a la que le interesa y necesita la información. A mí me parece sí ciertamente un problema enseñar o atraer a los alumnos que de todos modos pocos se quieren dedicar al periodismo, no por razones de seguridad, sino por razones de carácter económico, de lo mal pagado que está, etcétera. De esto podemos hablar un poco después, pero básicamente la no demanda de espacios en la formación dentro de comunicación del área periodística es un asunto tan viejo como que yo, cuando llegué a esta facultad, 36 años, ya era un problema. Es decir, el área de periodismo era la más pequeña de todas las áreas. O sea, no es un asunto de ahora ni de cuando empezó la violencia. Es un asunto de hace mucho tiempo, bajo la idea de que el periodismo es una actividad que requiere esfuerzo, que requiere preparación, es poco sofisticada si la comparamos con otro tipo de actividades del comunicador, y al mismo tiempo también es muy mal remunerada en ciertos lugares. En otros lugares sí es remunerada, digamos, con justicia. Sandra, Joel, ustedes también, pues, en esta labor diaria, digamos, de ejercer el periodismo, ¿consideran que sería oportuno implementar esos protocolos de seguridad que ya estamos mencionando desde las aulas? Ya lo comentaba también el maestro José Luis Cerdán, pues, acerca de entrada, en muchos casos, también el poco interés que existe actualmente para poder dedicarse a esta rama de la profesión de la comunicación. Pero finalmente, ¿qué opinan acerca de esto? Bueno, pues mira, existen, ahorita que escuchaba al maestro José Luis, existen actualmente algunos compañeros que estamos en redes nacionales, existen, vamos a decirlo, inclusiones como si fueran protocolos de seguridad, justo no dependiendo de los periódicos, de la radio ni de la televisión. Hay redes de periodistas que dicen, tengo una investigación de tal cosa, y a veces hasta en 2 o 3 estados se hacen estas investigaciones y se complementa un trabajo muy, muy robusto en materia de datos, en materia de información, y lo que se hace es que los periodistas cabildean en sus medios y se publica el mismo día en diferentes medios, en diferentes estados de la República. Y no depende directamente de que el director del medio diga, bueno, vamos a hacer un trabajo y vamos todos a publicarlo. No. Depende del periodista que está haciendo la propuesta y está diciendo, yo traigo un trabajo que es además un trabajo colectivo con otros compañeros. Esa es también una manera una medida de seguridad. En estas redes que compartimos con algunos periodistas, mujeres y algunos hombres, aparte de eso,
hay, por ejemplo, que tú avisas, oigan, voy a sacar este trabajo o voy a sacar este tema y es algo un poco delicado que tiene que ver con un político que es corrupto o que tiene que ver con un empresario que es el lavador de dinero de un cártel. Pueden apoyarme y están pendientes los demás compañeros, están pendientes de las reacciones, están pendientes en redes sociales porque luego los ataques empiezan en las redes. Después de que se publica, luego la manifestación ya no es tanto como a la antigua, ¿no? Que esperabas la carta aclaratoria, que esperabas que le fueran a tocar la puerta al director del periódico o de la radio y no, ahora ya es a través de las redes, las primeras reacciones. Entonces, creo que los compañeros solos están empezando a hacer sus propios protocolos. Aquí, en lo local, en Jalapa también hay grupos de compañeros que también se han unido y han hecho protocolos interesantes entre ellos, colectivos diferentes y que están conviviendo tratando de apoyarse entre sí, ¿no? Y a mí me parece que lo más rescatable de todo esto es esa solidaridad y el compañerismo de poder, si tú tienes un trabajo, necesitas mi apoyo, bueno, yo te voy a apoyar, a lo mejor tú subes tu trabajo y yo te apoyo dándole un retweet, o si compartimos investigación, bueno, hacemos todavía más grande una red de gente que está trabajando en ese tema, no nada más en el momento, ¿no? Sino dando un seguimiento y estando alertas de cualquier situación. Mira, Martín, voy a tratar de ser breve con esta pregunta de los protocolos. Cuando eres reportero y estás en la calle, lo que menos piensas es en protegerte. Lo que buscas es la nota, llevar a tu medio, tal vez la de 8, como le conocemos coloquialmente, los que nos dedicamos a esto, la de 8, porque pues eso es como un reconocimiento, aunque no vivimos de esto, es un reconocimiento a tu trabajo al día, ¿no? Me gané la portada, por ejemplo, en un impreso, o abrieron el noticiero en radio o televisión con mi nota, porque posiblemente hasta ese momento es la más importante de la jornada laboral. Claro, cuando ya se vuelve costumbre, a lo que menos le prestas atención es a eso, pero de acuerdo a lo que me mencionaba Sandra, es cierto, el protocolo que nosotros seguimos, quienes estamos en campo, y me van a entender quienes se han dedicado a esto, en lo que menos piensas es en protegerte. Estás en medio de una manifestación, en medio de un zafarrancho, en medio de un enfrentamiento entre policías y ciudadanos que tal vez están exigiendo alguna demanda social. Lo que quieres tú es o tomar la fotografía, grabar el audio, entrevistar y tomar las primeras reacciones para después realizar tu crónica. Y entonces cuando llegas a la redacción y has hecho todo ese trabajo, posiblemente después pienses, oye, voy a dar un trancazo, si se le puede llamar así, con esta nota. Y entonces ya piensas en las reacciones que puedan, exactamente en las repercusiones que pueda tener la nota, el reportaje, la crónica, cualquier género periodístico que tú hayas trabajado. Pero en el campo nosotros, los reporteros, en lo que menos pensamos es en protegernos. Posiblemente esté mal, porque decía alguien por ahí que primero está tu vida y después está la nota, ¿no? Pero a quienes nos apasiona estar reporteando y recabar la información, investigar, escuchar las voces, no estamos pensando en nosotros, estamos pensando en lo que vamos a informar. Eso no lo agradece la sociedad y nosotros debemos estar conscientes de eso. Lamentablemente, primero sacamos la nota y después pensamos en nuestra seguridad. Y sí es necesario que se establezcan protocolos. Nada más, si me permites, no es esta la única profesión que está acechada por el crimen organizado o por violencia. Son muchas las profesiones. Esta es la más visible, eso es muy obvio. En una sociedad en donde la impunidad tiene este nivel, ¿no? 96% de los crímenes que se cometen en este país ni siquiera son denunciados, y el resto, el 4%, la mitad no llega a la barandilla de un juez. Estamos hablando de un país de impunidad. El problema de la inseguridad, el problema de la violencia es no solo de los periodistas, es de todos. De manera que entonces, bueno, nosotros vivimos en una sociedad así y tenemos que hacer consideraciones de esta naturaleza. Tomar las precauciones que toman hoy, ya prácticamente sin el resguardo de las propias instituciones en las que trabajan, me parece que es una obligación que parte de la ética. La primera responsabilidad de un periodista tendría que ser resguardar su propia seguridad personal. Cuando lo incorporas de manera, como decía ella, inherente, ya está asumido de manera automatizada, algunas de las prácticas de protección, aunque sean suaves, aunque sean insuficientes en el momento de los trancazos, algunas de las prácticas están ya asumidas personalmente, ¿no?
Sí, también decirlo, es una profesión que en el día a día se lleva mucho con esta adrenalina que en ocasiones no deja, como tú lo decías, Joel, distinguir entre la importancia de salvaguardar la integridad o dejarte llevar también por esa pasión de informar, y finalmente ya cuando llegas a la redacción, quizás como tú lo decías también, pues es ese momento en el que comienzas a hacer conciencia del riesgo tal vez al que estuviste expuesto, pero finalmente pues pesa más, ¿no?, este compromiso también por seguir llevando la nota, por cumplir con esa labor en el día a día. Tocábamos hace unos momentos también un tema importante que es la parte económica, la parte de remuneración actualmente pues en el gremio periodístico, particularmente en Veracruz. Ya lo decía también, hay algunos puntos de la República Mexicana e incluso en otros países donde el periodismo es una labor pues más remunerada, realmente reciben este reconocimiento, digamos, económico también equiparable a la labor que desempeñan muchos de sus profesionistas. Sin embargo, pues hay que preguntar qué tan importante es para el profesional de la comunicación alcanzar una especialización que, digámoslo así, también va muy de la mano, muy ligado al poder exigir más adelante y en un futuro pues un mejor sueldo y también con esto pues llevar una mejor vida, digamos, en ese aspecto, ¿no? ¿Quién podría decir más respecto a él? Yo considero que un periodista, entre más preparado esté, mejor tiene la capacidad de poder exigir un mejor pago. Yo sé que estamos atravesando por una situación como lo ha atravesado el país en las últimas décadas. Hablamos de crisis y nos podemos remontar a los años 90, nos podemos remontar al inicio del 2000 y seguimos hablando de lo mismo. La situación en el país no es de bonanza, pese al crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto del que estamos hablando, y tal vez esas estadísticas y cifras nos parecieran tan lejanas, pero finalmente nosotros vivimos de los medios de comunicación que a su vez se alimentan de la publicidad, y la publicidad viene de la actividad económica que haya en una ciudad, en un estado, en el mismo país. Entonces no estamos tan lejanos del crecimiento. Hay mucha competencia, es cierto. Son pocos los egresados que se quieren dedicar a lo que decía Gabriel García Márquez, el mejor oficio del mundo, el más bonito del mundo, ¿no? Es cierto, pero entre más preparado estés mejor, entre más leas mejor, entre más multifuncional seas mejor. Lo primero que tienes que hacer posiblemente frente a un hecho, y hablo de la actividad cotidiana, de no dejemos a un lado el periodismo de investigación, en la nota del día, lo que te están pidiendo los medios de comunicación, porque le apuestan a la nota del día, porque si no lo tienes tú, lo va a tener otro medio de comunicación que es la competencia y se la va a llevar antes que tú. Y si se la lleva antes que tú, obviamente el público, nuestros lectores, nuestros radioescuchas o televidentes van a sintonizar aquel noticiero. Entonces hay una competencia en los medios de comunicación que a ti te presionan para que seas multifuncional, y tienes que cubrir Facebook, tienes que cubrir Twitter, tienes que subir tu notita al portal de internet, al mismo tiempo tienes que estar pasando reporte en radio o televisión, quienes trabajamos bajo esa dinámica, y te hablo porque llevo pues algunos años en esto y todos los días es lo mismo, ¿no? Que te piden la inmediatez, tienes que ser el primero en hacerlo, y si no fuiste te preguntan ¿por qué no fuiste? ¿No tuviste la capacidad de hacerlo? ¿Por qué te ganó él? Por ejemplo, ¿no? Y si no te lo preguntan tus jefes, te lo vas a cuestionar tú mismo. Entonces, yo creo que entre más habilidad tengas de comunicar y mejor seas para un medio de comunicación en el desempeño, yo creo que tienes aspiraciones de ganar un poco más. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados para poder exigir un pago justo. Estamos entrando ya a la recta final de esta primera parte y rápidamente me gustaría escuchar su opinión en torno a esto. ¿Qué tan ligado podría ir, digamos, la parte de la profesionalización con la búsqueda de un mejor salario dentro del periodismo? Yo creo que la profesionalización ya se está dando. Yo veo que las nuevas generaciones no están esperando estudiar una maestría ni nada de esto. Yo los veo ya muy preparados realmente. Veo que están dominando todo el tema de internet, todo el tema de la televisión, pero porque es el mismo deseo que ellos tienen. Ya estos chicos son multitareas. Entonces, aquí a lo mejor esta profesionalización más bien sería como para las generaciones que salimos antes, ¿no? Pero también es lo mismo. Mis maestros, mis maestras, mis académicos son doctores.
todo el mundo, creo que no, ahí en esa parte todo el mundo se está especializando. A lo mejor unos en unas áreas, otros en otras, pero yo creo que eso ya es parte del mismo deseo de salir adelante y no solamente quedarte con una licenciatura. Yo así lo estoy viendo, porque veo a muchos chicos tanto de la Universidad Veracruzana como de las universidades privadas que ya están muy preparados, que dominan inglés, que dominan muchas otras áreas que no solamente son de la comunicación, pero al reportero, al que va caminando, al que va en el sol, a ese el menor salario posible. Estamos hablando de un problema, el de la remuneración, que es no nuevo, de ninguna manera, es muy viejo y es muy desequilibrado en el plano nacional. Hay lugares en donde la remuneración para la actividad periodística es justa, en todo caso decente, y hay lugares en donde todavía siguen pagando algunas radiodifusoras, por ejemplo, notas publicadas solamente y de a 5 pesos. De manera que entonces un reportero lleva, para poder completar el chivo, como se dice coloquialmente, lleva 5 o 6 notas. Si solo le publican una, le pagan una nada más. ¿Sí? Hay todavía una especie de tratamiento casi de esclavo en algunos casos. Y bueno, la idea del modelo de negocios que impera particularmente en provincia, en muchos de los medios de comunicación que conocemos, es un modelo que aglutina prácticamente toda la administración en la familia del dueño. Se derraman las decisiones que se toman en las distintas instancias, por lo tanto, del medio viven toda la familia y viven muy bien, como dice ella, yates, carros, casas, etc. Y las relaciones laborales siguen siendo pendientes todavía. Hay una tendencia, yo diría que en todo caso es una exigencia, para que los gobiernos, sobre todo si realmente se quiere cambiar la relación Estado-medios de comunicación, solo entablen relación de carácter comercial con aquellos medios que tienen regularizadas sus relaciones laborales con sus trabajadores. También sería un ideal. Y bueno, pues con este tema en la mesa, hacemos una pausa, regresamos más adelante. Vamos a tener también la opinión y preguntas de los participantes en este foro. No se vaya.